Ya está grabando. Bueno, pero véanse participativos en la grabación. ¿Qué es la corrección de color? ¿Para qué me sirve? Para igualar el color en toda la toma o todo el filme. Ok. ¿Para qué más? O sea, es Para cierto. darle una personalidad, ¿no? Para dar una personalidad. ¿Qué más? Para transmitir emociones. ¿Para qué? Transmitir emociones, ya sean cálidos o fríos, te dan una otra sensación. Ok. ¿Qué más? También puede ser que dependa de las emociones, de lo que, bueno, o sea, lo que acaban de decir de que quieres transmitir, dependiendo si piensas que es como un día cálido o un día frío. Ok. Bien. O sea, ¿qué es la corrección de color? Bueno, la corrección de color tiene que ver con todo lo que acaban de decir. Ahora, ¿cómo lo realizo? En realidad la corrección de color es un proceso, ¿sí? Y entonces en este proceso nosotros vamos a agarrar los clips, ¿no?, de video y los vamos a alterar. ¿Para qué? Pues para coincidir las temperaturas, para ajustar las exposiciones y también a un nivel estético. O sea, tengo dos partes. Una que es la parte técnica, que es una corrección de los valores de la imagen. Y tengo una parte estética que tiene que ver con la decisión que yo voy a tener que hacer para todo mi proceso. ¿De acuerdo? Entonces eso es como ese punto que nosotros debemos seguir. Ahora, como tengo este proceso, o sea, lo que tenemos que iniciar es qué etapas tiene. Llamamos en un etalonaje, ajá, a este proceso que ya tiene los fines estéticos. O sea, yo voy a tener en la corrección de color, que se engloba así, lo que es corrección primaria, corrección secundaria y etalonaje. Ajá. Hay un método que a lo mejor conocen y les enseñaron en foto, que es el método Mellado. Este método Mellado, incluso pueden buscar varios libros de Juan José Mellado, que es un fotógrafo que explica cómo hacer ese proceso, que es muy parecido a esto. Primero ajustas la exposición, luego la saturación y luego el color. Ajá. En este caso, cinematográficamente, funciona así. O sea, el método Mellado es uno de los que funciona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ajustamos todos los procesos. Cuando estábamos hablando de film, ajustábamos a partir de procesos químicos. O sea, se metía el material fílmico, se llevaba al laboratorio, y entonces el tiempo que tuviera de revelado, el material con el que lo hacían, o sea, podríamos tener diferentes características con ese revelado. En este caso, el etalonaje, bueno, ya lo hacemos de manera digital. Hay mucho software de edición, hay mucho software de colorimetría. Yo creo que ahorita uno de los mejores software para edición y colorimetría es el DaVinci Resolve, que funciona muy bien. El DaVinci es de la compañía Blackmagic, que además, ¿se ubican ya lo que es Blackmagic? ¿Sí conocen Blackmagic? Más o Sí. menos. Ok. Bueno, entonces, tiene la ventaja DaVinci. Antes era solamente colorimetría. Y cuando hacen, bueno, la alianza Blackmagic, se compran y todo, lo que ocurre es que el DaVinci se vuelve un software completo. En un software donde puedes editar audio, video, comprimir archivos, hacer gráficos, animaciones, y bueno, obviamente color, ¿no? Entonces, el etalonaje es ese proceso. Ahora, ¿qué necesito hacer, digamos, para esto del etalonaje? Lo que yo necesito hacer es llegar con un material que esté correctamente expuesto. Ese sería como mi principal punto.
Cuando yo trabajo con un material que está expuesto correctamente, no, puedo tener mayor capacidad, digamos, de trabajo. Y ojo, en algún momento les decía, creo que lo habla con ustedes, de qué es la exposición correcta, ¿no? Porque muchas veces esa sería como la duda. A lo mejor yo quiero tener cierta subexposición y para mí esa es la exposición correcta para lo que estoy haciendo. La exposición, vamos a llamar la exposición correcta, una correcta exposición, algo que tenga sus valores, digamos, definidos medios. O sea, que esté en esa media. Ujú. Entonces, ¿qué es esto? Que no esté sobreexpuesto, que tenga una temperatura de color adecuada, que hayamos hecho un white balance adecuado. Entonces, a ver, ¿ustedes hicieron white balance ese día? Yo no los vi haciendo white balance. ¿Ustedes hicieron white balance? No, la verdad no. No, La neta no, dice. Ajá. ¿Y por qué no hicieron white balance? Pregunta, ¿por qué no hicieron white balance? Creo que, bueno, hablando por mi equipo, nunca nos pasó por la mente Ajá. hacerlo. Como que nos concentramos mucho en empezar a grabar y toda la idea, pero sí nunca pensamos en hacer el white balance. Ajá. Ok, siguiente pregunta. Bueno, para ti y los demás equipos. ¿A qué temperatura estaban? ¿A qué temperatura de color estaban ese día? Como 6000 K, o sea, pues era de día, mediodía, entonces era muy alto. Pero yo creo que era menos, ¿no? Es que eran las 12, pero Por eso, 5,000 y cacho. ¿No? 5,000. Bueno, nosotros teníamos 5200. Ok. Va. Entonces, aquí es donde empieza a completarse esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que pensar en white balance? ¿Y por qué tengo que pensar en la temperatura de color y todo eso? Porque necesito llevar un material que funcione. Ujú. En algún momento hablaremos de postproducción, pero o sea, ahorita lo que me interesa es ajustarlos con el color. En general, sus materiales parecen que están expuestos correctamente. Bueno, hay algunos casos, algunas tomas que tienen sobreexposición, hay algunas que hay que trabajar también en eso, ¿no? En la sobreexposición, en foco, ¿no? Pero aquí viene el punto de cómo hacemos esta corrección. Lo que nosotros necesitamos es entender, por ejemplo, el proceso de talonaje. Les decía, ¿qué es tradicionalmente el talonaje? Pues era un sistema que hacíamos por laboratorio, ¿no? O sea, básicamente era con los químicos. En este caso, nosotros lo que hacemos ya en digital es una cuestión de la percepción del color. Pero para llegar a ese color tenemos que ajustar la imagen. Entonces, en el proceso del etalonaje, como pueden ver en la imagen, tenemos diferentes etapas. La primera etapa que tengo es una corrección primaria, ¿sí? Esta corrección primaria lo que voy a ajustar es la luminosidad, el contraste, y voy a intentar hacer neutra mi imagen, ¿ok? ¿Cómo hago este uso neutro? Bueno, pues lo que yo tengo que hacer es ajustar los parámetros de cada uno de mis clips. ¿Por qué tengo que hacer el white balance? Si yo no hago white balance en cada una de mis tomas, voy a tener una variable, ¿no? En color, en iluminación, o sea, más de lo que podría tener por cambiarme de posición. Si yo hago un white balance, es menor, digamos, la transformación que debo hacer. Entonces, ese sería como el primer punto. Fíjense bien, vamos. Ok, vamos a ver esto.
Sí están viendo, ¿verdad? El software. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, cualquier cosa, estoy en el software, entonces me dicen con el micro, ¿va? Veo un chat. Dice, sí. Ok, gracias, Regina. Bien. Elegí algunos clips de diferentes cosas que he hecho para más o menos explicarles con eso. Total, si lo echo a perder, pues, no pasa nada. No, bueno, diferentes situaciones. Voy a empezar con este. ¿Ok? Yo lo primero que tengo que hacer es un análisis de qué tengo. ¿Ok? Tengo una escena, tengo aquí a este personaje, y para la corrección necesito saber qué características tiene mi imagen. ¿Ok? Para saber esas características, yo voy a activar estos factores. Esto que es luminancia, RGB y mi vectorscopio. Estos se llaman parades. Ajá. Y esto es mi vectorscopio. ¿Ok? Lo que voy a hacer es hacer este proceso lo más manual posible para que ustedes lo puedan hacer en el software que tengan. No pasa nada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el parade que dice 0, que dice 100. El 100 yo lo debo tomar como la parte más luminosa. El 0 lo tengo que tomar como la parte más oscura. Entonces, yo tengo aquí un poco de sobreexposición. Si ven, aquí está el 100 y llega hasta por acá, ¿no? 110. Ok. Y tengo el 0. En realidad no llegué como al negro puro. O sea, esto sería blanco puro, negro puro. ¿Ok? Y si ven, la exposición, o sea, este material que hice está pues en medio. Entonces está adecuado, digamos, un poco esta exposición. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir, voy a agregarle un tablero de color. Y ¿qué cámara usé con ese video? Es la Panasonic AGVX200. No me acuerdo del modelo. Pero es una Panasonic que puedes trabajar cine digital, o puedes trabajar en video, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos te da pero es una Panasonic bastante buena, por ejemplo. Esa es una handheld que se ocupa sobre todo para documental. Entonces está padre. La mayoría de los documentales que ves, por ejemplo, de este canal de la DW, del canal alemán, los documentales de esta cadena se hacen con este tipo de cámaras. Bueno, tengo la imagen y entonces lo que voy a hacer en el tablero, me voy a ir justamente para empezar este método mellado. Lo primero que tengo que hacer, pues es ver mi exposición. A ver, mis luces, acá están, ¿no? Entonces le voy a bajar a las luces para llevarlo más o menos al 100. ¿Ok? Le voy a mover también a las sombras, a que queden en el 0, a que las toquen en el 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, ahí está la imagen sobreexpuesta, la imagen expuesta adecuadamente. Y yo puedo ajustar, por ejemplo, los medios. Por ejemplo, yo puedo subirle un poco o bajarle tantito. Pues ese ya es un proceso que tú vas eligiendo. A mí, por ejemplo, me gusta que tenga más contraste la imagen. Por ejemplo, aquí se ve profundidad en la zona donde están las pisadas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ese ajuste. Entonces, pues se nota bien, ¿no? En este caso me da como más textura. Si yo los medios los subo mucho, voy a exagerarlo, pues pierdo como esta característica de la profundidad y la textura. Entonces es bueno tener unos medios que ronden, por ejemplo, por ahí. Pues esto también es un poco de gusto y todo. Pero si se dan cuenta, pues mis medios andan entre el 25 y el 75, ¿no? O sea, tengo una buena capacidad en esta parte de los medios.
De igual manera, o sea, esta superposición RGB me sirve para ver los tonos de mis sombras y los tonos de las luces. En realidad las luces pues no tengo demasiado color. Por ahí en los medios tengo rojo, tengo amarillo, tengo verde y mis sombras están un poco más en los azules. Entonces esta superposición para eso me sirve. Acá lo que tengo, ¿no? En esta parte del vectorscopio es justamente esa gama hacia dónde va. O sea, por ejemplo, tengo aquí un tono que es más hacia el amarillo verde, hacia el naranja rojo, y por ahí tengo algo de azul. O sea, básicamente es lo que me está diciendo esta superposición, pero en el vectorscopio. Entonces, por ejemplo, vamos al color. Fíjense aquí cómo en la exposición tengo luces, tengo medios y tengo sombras. Y tengo este que es un máster. Entonces, por ejemplo, yo le puedo mover a todo en ese máster. Voy a dejarlo un poquito ahí para subirle un cachito a las luces. Entonces, así está mi material. Y si ustedes ven, bueno, parece que es poco lo que está ajustando, pero por eso es la corrección primaria. Luego, en la saturación, tengo los mismos valores, sombras, medios, luces. Y entonces tú puedes ir eligiendo en esa parte. Aquí, por ejemplo, tengo las sombras y puedo decir, quiero que las sombras tengan más tono. Pues digo, estoy exagerando ahí, ¿ok? O menos tono. Entonces, bueno, eso te ayuda. Por ejemplo, voy a darle un poquito de tono, ¿ok? A las sombras. ¿Y qué pasa si le bajo las luces? Bueno, pues se ve como desgastado mi imagen, ¿no? Entonces, ya estás generando tu propio look, ¿no? Vamos a subirle para que vean qué pasaría. Pues ahí me estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, ese es parte de lo que tú puedes generar. Si de pronto tú dices, bueno, no me latió, lo regresas todo y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, trabajar mucho más aquí con las sombras te ayuda mucho. Y los medios, pues también te pueden dar como algunas tonalidades que no se sienta tan fuerte, ¿no? El contraste. Y acá, en la parte del color, bueno, pues yo tengo también el punto donde podría ser en realidad el etalonaje. Les decía que aquí tengo en superposición, que es rojo, verde, amarillo. O sea, mi tono de los medios está como cálido. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar aquí en los medios y puedo enfriarlo. O puedo ayudarle a hacerlo más cálido. Ya saben, ¿no? O sea, por ejemplo, el clásico de que nos dicen México, Tijuana, que se ve así como naranja, ¿no? Pues justamente, o sea, esto tiene que ver con esta temperatura. Entonces, en este caso, yo podría enfriar un poco la imagen y vean cómo se va moviendo mis puntos, ¿no? Aquí, cómo cambia el vectorscopio, cómo cambian las tonalidades. Aquí me dice, bueno, tienes en rojo las sombras, porque obviamente se mezclan y se cruzan. Entonces, lo que hago, por ejemplo, es bajarle y aquí puedo poner mis luces, pues más rojas, ¿no? En los medios. O justamente la iluminación, puedo cambiarla un poquito, la enfrío, ¿ok? Ya tengo un tono que es más como amarillo, ¿sí? Y las sombras, pues también yo puedo bajarle un poquito. Movemos esto, ahí está, ¿sí? ¿Qué hice aquí? Y algo que es bueno es que, por ejemplo, no le muevan tanto, o sea, en cantidad. Como ya vieron, si ustedes le mueven así, pues estamos explotando demasiado. Siempre es mejor que vayas metiendo más tableros de color, o en este caso, por ejemplo, que hagas ligeros cambios en tus tableros. Aunque parezca imperceptible, ¿no? Bueno, pues ya tengo una imagen que tiene cierto color. Entonces, por ejemplo, ahí, esa fue la original, ¿no? Y esa es una imagen que ya está con una corrección primaria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me hace en la corrección primaria. ¿Va? Luego, tengo lo que es una corrección secundaria. ¿Qué es la corrección secundaria? Bueno, es lo que yo voy a tener
en el caso de puntos específicos. O sea, aquí es donde yo aplico máscaras de color, algunas herramientas de selección, trackers. O sea, yo necesito como puntos específicos para poder hacer esa corrección. En este caso, esas correcciones aplican, por ejemplo, por tonos, ¿no? Yo puedo corregir el cielo. Si ustedes ven los videos de reggaetón, por ejemplo, la mayoría se van a dar cuenta que tienen como un cielo similar, ¿no? O una corrección de color similar. ¿Por qué? Pues porque ocupan, aparte de unos filtros CPL para el cielo, ocupan unos ajustes específicos que sería la corrección secundaria. Entonces vamos a ver esto de la corrección secundaria. Ya ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a apagar todo lo demás que tuviera de corrección. Ok. Y ahí yo tengo igual una imagen que se hizo con la misma cámara. Puedo tener algunos factores para corregir. Vamos a ver los parade y vamos a ver cómo está corrección. Lo primero que voy a hacer es una corrección primaria. Entonces tengo mi corrección primaria. Aquí vemos que hay una sobreexposición y pues me falta llegar a los puntos negros. ¿Dónde hay sobreexposición? Pues sí, aquí se marca, por ejemplo, el lado de la gorra, en esta zona de la derecha. Y era cierto, o sea, en ese día hacía muchísimo sol. Y a pesar de los filtros, a pesar de colocarnos en las sombras, bueno, pues la luz, por ejemplo, rebotaba mucho acá, ¿no? Entonces, ya tengo mi corrección. Lo que voy a hacer es irme a la corrección primaria, voy a la exposición, muevo, le bajo un poquito a la sobreexposición. Ya vieron que bajó ese tono, ahí está. Ya ajusté la sobreexposición. Ajusto un poco este sub. Y bueno, en los medios, pues ya puedo jugar un poco con ellos, como decía, ¿no? Saturación se ve algo rojo. Entonces, por ejemplo, ahí, pues jugar un poco con ese tono. A lo mejor le bajo las luces y ya no se ve tan rojiza el personaje, ¿no? Las sombras, bueno, pues ahí tú puedes bajarle también poco. Y entonces disminuí, en este caso, el tono. Ahí estaba original. Ya bajé la exposición, ya bajé el color. Con la saturación, y acá en esta parte del color, bueno, puedo ajustarle un poco hacia dónde quiero ir, hacia qué gama quiero ir. Por ejemplo, voy a subirle un poco a ese verde. Ahí. Me manché, a ver otra vez. A ese verde que está en el fondo, ¿no? Que alcanzamos a ver ahí con un bokeh que está interesante, ¿no? Entonces, ahí tengo la primera parte, que es la corrección primaria. ¿Cómo haría la corrección secundaria? Agrego mi tablero, ¿ok? Y entonces me voy a ir a esto de las máscaras y, por ejemplo, voy a añadir máscara de color, ¿va? Entonces, me va a salir como este goterito. Voy a seleccionar toda la zona que sea verde. Ya me estoy pasando un poquito el gris. Por ejemplo, ese tono que ya me dio. Otra vez. No está muy... Ok. Ya seleccioné un tono. ¿De acuerdo? Ahora me voy a ir igual al tablero. Si ustedes ven acá, me dice máscara interior y exterior. La interior pues, se refiere a lo que seleccioné, ¿no? Con ese gotero. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiarle un poco ese tono, ¿no? Entonces hice un verde que no estuviera tan alto. Puedo hacerlo más otoñal, ¿no? Ahí está. Eso en lo interior. Y luego tengo la máscara exterior. O sea, ¿qué significa? Pues todo lo que no seleccioné con esa máscara. Entonces, por ejemplo, yo puedo moverle un poquito a lo que no seleccioné con esa máscara. ¿Qué estoy haciendo? Pues un etalonaje. Lo puedo hacer más verde, lo puedo hacer
más rojo, ¿no? O simplemente, pues, no moverle. Ese es el máster, ¿no? Y acá, por ejemplo, ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues yo ya le di un look, ¿no? En un look más cinematográfico. Y acá me regreso a este punto y aquí tiene como un softness. Entonces yo puedo moverle. Le agrego una suavidad. Entonces, por ejemplo, ahí, pues ya hay una suavidad. Si ven, por ejemplo, en el fondo, los bokeh, como parece que se mueven. ¿Sí? Entonces, bueno, tú puedes trabajar un poco con eso. Tener suavidad o no. Entonces, en ese sentido, pues ya le das un look. ¿Ok? Puede ser ese, puede ser, por ejemplo, este es otro. O sea, este parece como un look más natural. ¿Sí? Entonces, esa es una corrección secundaria. Cuando yo voy a elegir algún punto, justamente que quiera como elegir. Dice, ¿no se aplica a toda la toma o tiene que ser fotograma por fotograma? No, este justamente se aplica ya a todo el clip, ¿no? Y aquí va un truco. Por eso les digo que tienen que exponer correctamente, ¿no? O sea, hacer el white balance. Yo tengo corrección de color, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, me voy a otro clip y le voy a poner pegar atributos, ¿ok? En este caso voy a pegar los tableros de color, no le voy a poner nada más, pero también podría pegarle otros atributos, ¿no? Como ven ahí en los ajustes y todo, y le digo pegar. Entonces, pues este clip tiene una exposición igual a este. O sea, los atributos que le puse aquí están en este clip, digamos que se los pegué de este a este. No es el mismo lugar, ¿no? No es la misma iluminación, pero si tú tuvieras una escena donde estás en el mismo sitio, pues puedes hacer esto. Después del armado, seleccionas lo que ya le hiciste a uno y se lo pegas a todos. Y ya nada más es mínimo, digamos, lo que tienes que ajustar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, fíjense cómo vamos haciendo este proceso, ¿no? Es poco a poco. ¿Qué otra cosa debemos pensar en los filtros y efectos? En este caso, eso me va a ayudar a darle un look. O sea, y ese look ya, que aquí lo vamos a buscar cinematográfico, pues justo va a ser parte de la narrativa que tú quieras agregarle. O sea, la exigencia narrativa que tú le pongas a cada elemento de tu escena. O sea, tú decides qué haces. Cuando nos plantean un Tijuana que es caluroso, naranja, pues es que eso es lo que quieren representar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ese look? Fíjense bien. Tengo la ventaja y a partir de los siguientes ejercicios, ustedes van a tener que hacer ese tipo de cosas. Aquí tenemos un vuelo de dron que se hizo ahí en Catedral. Entonces, por ejemplo, bueno, tengo unas tomas que funcionan aquí. Se hace lo del vuelo. Y, bueno, está toda la toma, ¿no? ¿Ok? Que me puede servir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo agrego el look a esto? Pues igual, lo que voy a trabajar, por ejemplo, fíjense cómo me quedó este look que acabo de aventar ahorita con un par de filtros. O sea, lo decides hacer, ¿no? En un ratito. ¿Qué hice con este look? Bueno, primero, reviso la toma, veo más o menos cómo está. Si se dan cuenta, tiene una exposición, pues,
pues, adecuada, ¿no? Ahí están los parade. Podría jugar un poquito con la parte de las sombras, aunque en este caso no me conviene tanto porque perdería, por ejemplo, estas zonas más oscuras donde está la campana y estas cosas, ¿no? Tengo unos tonos que por ejemplo, la luz es mucho más azul, pues sí tengo un cielo que justamente me ayuda. Y fíjense bien cómo el mismo parade me va a enseñar la imagen. En realidad, yo estoy viendo ahorita el parade, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo ahí estoy viendo cómo va transformándose y cómo va cambiando. Fíjense bien aquí en este parade, ¿no? Aquí yo voy viendo la imagen, voy viendo que va subiendo y si ven, por ahí ya se marca el azul, ¿ok? Entonces ahí ya me está diciendo que sube, 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 sube. La luz se quema, pero no se sobreexpone o no tanto, ¿ok? Entonces es una toma que pues, se hizo correctamente, ¿sí? A eso me refiero con tomas que sean correctas o expuestas correctamente, ¿no? Porque yo llego a la zona de trabajo y digo, puedo trabajar más fácil con ella. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el tablero. Voy a seleccionar otro para que sea nuevo. ¿Ok? La exposición, lo que les decía, si yo bajo las sombras, más o menos ahí, pues puedo tener cierta pérdida. O sea, sí me ayuda algo en el volumen, pero por ejemplo, las zonas de las campanas, las zonas de las esculturas, esta zona se pierde un poco. Si yo le subo demasiado, bueno, ya no se ve tan padre. Entonces, por ejemplo, ahí me ayuda con la textura. ¿Qué puedo hacer? Pues a lo mejor subirle a los medios un poquito, ¿no? Ahí más o menos. Y bajarle un 10 a la iluminación. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo una imagen que pues más o menos está correcta. Color. Pues aquí tengo el azul que funciona sobre todo en la parte de la luz. Si tú quieres meterle algún tono, por ejemplo aquí que sea más roja, que sea más magenta, o sea, tú puedes, por ejemplo, aquí leer. O sea, lo que tienes que hacer es leer aquí, como les decía, aquí en 100 serían los puntos más luminosos, el 0 pues, serían las sombras. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, quiero que mis sombras sean azules, pero que mis luces sean magentas. Bueno, estoy exagerando aquí para que se vea la diferencia. O puedo decir que mis luces, mis sombras sean más amarillas, ¿no? Y que las luces se vayan, por ejemplo, hacia los azules, o hacia los verdes, o hacia algún tono que tú decidas. Entonces, pues aquí es donde tú puedes empezar a jugar como con esa parte, ¿no? Eso es lo que me hace mi tablero de colores. Entonces ahorita voy a poner el otro tablero, ¿no? Ya que hice ahí una medio corrección. ¿Qué otra cosa me va a servir? En este caso, para darme un look más especial, el letterbox. ¿Y qué es el letterbox? Ya habíamos hablado cómo son estas franjas. Por ejemplo, si yo pongo la opción 1.85, significa que es 1.85 veces más largo que alto. Básicamente es la misma toma que en un Full HD. Ahí tengo lo que sería 16 novenos, de 1.78. El 1.85, bueno, pues te mantiene como un poco la toma. Pero, por ejemplo, yo puedo elegir 2.55, ¿sí? Entonces, se vuelve mucho más alargado, mucho más anamórfico y me da un look pues, más interesante. O sea, mucho más cinematográfico. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a tener que pensar. En este Cineminuto ustedes pueden trabajar normal. Para el siguiente, para el sonoro, ustedes van a tener que pensar en anamórfico y van a trabajar todo para anamórfico, porque el corto que van a hacer con la cámara, con la Blackmagic, pues tiene un formato que es mucho más anamórfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le agrego un look, voy a agregar 2.35, no tengo tanta pérdida, y ahí está. Y la otra cosa que voy a agregar es un degradado. Entonces, ¿qué hago con esto del degradado? ¿No? Aquí se puede ver la forma.
Entonces, ahí está el degradado. Esto me ayuda a darme un look mucho más de film. ¿Por qué? Porque cuando se hacía la exposición en film, por lo general los bordes quedaban más oscuros. Entonces, bueno, tú aquí puedes jugar un poquito con eso. ¿Qué tan oscuro quieres que queden? Incluso ahí, para que vean dónde está. Ustedes pueden jugar con esta parte, con el tamaño, por ejemplo, del qué tanto quieres que quede expuesto. Ahí está. Por ejemplo, quiero exponer solamente el centro. O hasta dónde. ¿Ok? Y ya cuando tengo todo en conjunto, pues me da un look que pues está más interesante, ¿no? O sea, este es mi look del video y este es el look más cinematográfico. Entonces, de pronto ayudarme por estos filtros pues, está bien, ¿no? O sea, todo esto que les puse es un método más manual, pero por ejemplo, aquí está uno que es tinta, ¿no? Por ejemplo, le agrego tinta, pum. Y entonces pues ya tengo pues, un efecto que a lo mejor te sirve para algo, ¿no? Comic tinta. ¿Sí? O Comic sepia. Pues ya te sirve para hacer acá tu efecto, ¿no? ¿Sí? Ahora, en realidad, pues lo ideal es que trabajen con esto, porque si tú te cambias de software o algo y no tiene Comic tinta, pues ¿qué vas a hacer? Entonces, pero con esto ya se da un look pues mucho más interesante, ¿sí? Y que está más cercano a lo que sería el talonaje. Bien, ¿vamos bien? ¿Todo bien? Sí, Pi. Sí, ok. Sí, profe. Va. Entonces, vamos a ver las herramientas más importantes que puedes utilizar en la corrección de color. Estas herramientas tú las vas a poder encontrar en cualquier software, ¿sí? O sea, ¿para qué son estas herramientas? Pues para manipular todos estos cosas. Tenemos lo que es la rueda de color, que pues es muy parecido a lo que hemos hecho, por ejemplo, con el tablero. Pero pues esta rueda te va a permitir hacer ciertos ajustes que a lo mejor no habías parametrado con otra cosa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es interesante. Vamos a... Déjense, les mando... Ahí está. Ok. Esta ya lo ven, ¿verdad? Sí, Sí, ahí se ve. Ok. Aquí están mis ruedas de color que yo voy a poder trabajar. Si ven, es algo muy similar a lo que teníamos. Yo tengo un maestro, puntos de luz, sombras y tonos medios. Ajá. Pero aquí hay un factor interesante que dice temperatura. Por ejemplo, yo aquí le puse 2700. Esta es la imagen que tenemos, digamos, de origen. Esa es la imagen nativa. ¿Ok? Entonces, esa imagen pues, es un tiro que se hizo, pero que si ven tiene ciertas tonalidades. Al hacer la rueda de color, pues yo le cambio la tonalidad. Ahora, pues obviamente la muevo desde acá. También puede ser con los parámetros aquí, como con una línea. Lo puedes tomar de acá y ajustarlo tantito, ¿no? Por ejemplo, hacia acá. ¿Ok? Pero el valor importante en la rueda, por ejemplo, aquí son la temperatura. ¿Qué pasa si yo le pongo 5600? Pues yo le estoy diciendo que fue efectuado en un exterior, mediodía, Si le pongo 3500, le estoy diciendo que estoy en un interior tuxteno. Como en este caso la imagen estaba mucho más cálida, o sea, que se parecía más a lo incandescente, ¿ok? O sea, si yo le digo 2700, ¡pum! O sea, estoy trabajando como por temperaturas. Si yo le pusiera 8000, ¿no? Pues se vuelve más cálido. Si pongo 10,000, no me acuerdo cuántos llegan.
¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace con esto de la temperatura es equilibrarme. O sea, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mi toma estuvo en tal temperatura. Por eso es bueno, digamos, que hagamos estos ajustes de la temperatura, que sepamos, por ejemplo, mis escenas a qué temperatura fue. Porque yo puedo decir, estaba muy cálido el sitio, y ahí está. Entonces ya me ajusto a este plano, ¿sí? Porque lo que podemos ver acá, aquí, donde está esta imagen, es que en realidad era un horario medio complicado, eran como las 5 o 6 de la tarde, donde la luz está más blanca, donde está a punto de bajar, ¿no? El sol está a punto de oscurecer, entonces la luz se vuelve como compleja, pero, o sea, siempre lo que les decía, hay pérdidas. A pesar de que tengo este espacio que está como brumoso del cielo, si ustedes ven en esta zona donde está la plantita y la lámpara y eso, pues funciona bien, ¿no? Entonces, son como de los factores que pues a mí me funcionan para poder trabajar. Entonces tengo lo que son las ruedas de color. Otro de los puntos con los que tenemos que trabajar, pues son las curvas de niveles. O sea, como tal, estas curvas me permiten hacer pues unos ajustes, digamos, más finos, contrastar mejor la imagen, o sea, puedo trabajar la imagen como más detallada, ¿no? A partir de las curvas. Entonces, por ejemplo, acá voy a tomar este otro, aquí está con las curvas de color. Fíjense bien cómo tengo en esta de las curvas, pues verde, azul, me aparece un naranja, ¿no? Y entonces voy a regresar todos los parámetros con estas curvas de color. Voy a ponerle ahí que se active. Y lo que yo tengo aquí, por ejemplo, es el rojo, ¿no? Entonces esta curva rojo, yo le voy a mover mucho para que se vea, me va a ajustar esos tonos. Entonces, por ejemplo, yo le bajo ahí el rojo, puedo bajarle un tanto, y ven que mi tono azul pues se vuelve medio plasta. Ahora, la ventaja aquí, o sea, aquí puedo pues, elegir cualquier tono del color, pero aquí voy a elegir con un gotero. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar con ese gotero, aquí ya lo hice poco, y entonces lo que va a hacer es que me va a cambiar sobre los tonos, por ejemplo, esos azules. Si yo no quiero elegir con ese gotero, lo desactivo, y entonces muevo, en este caso, todos los azules, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Y, por ejemplo, los verdes, no, le cambio los verdes. Ok. ¿Qué fue lo que hice hasta cierto punto? Le quité como parte de la gama, o sea, esta era la original, aquí lo cambio, ¿no? Le metí una tonalidad en realidad, pues hacia el cielo. Aquí, como ven, pues ya está oscureciendo más. Y tengo la luminancia. Entonces, por ejemplo, yo puedo bajarle la luminancia, o subirle. En este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, si le bajo un poquito la luminancia. ¿Ok? ¿Para qué me sirve bajarle la luminancia? Bueno, obviamente para la parte de la luz, pero lo que me va a permitir, en este caso, es tener un apoyo de las luces prácticas. ¿Qué son las luces prácticas? Son las luces que voy a tener en escena, y que me van a ayudar a iluminar. O sea, yo puedo iluminar con más equipo, ¿no? Digamos, luces detrás de cámaras, pero las luces prácticas lo que hacen es que, digamos, funcionan como la fuente de luz dentro de la escena. ¿Ok? Entonces, eso es pues algo para lo que me sirve. Y lo que, bueno, habíamos visto hace un ratito, que ya les había comentado,
que son los parades. Lo que les decía, el 0 pues es el negro, el 100 es blanco, ¿no? Podemos ver como esa parte de los colores, y la parte del vectorscopio, ¿no? Que justamente me va a dar información en cuanto a esta exposición y a ese, todo ese rollo del color. Bien. Entonces, ese es, pues, rápidamente fue como el mostrarles cómo se hace una corrección de color. Tips para eso. 1, mantengan lo más neutra su imagen. Muchas veces dicen, oye, yo ya coloco desde el inicio, por ejemplo, las cámaras traen los presets. Le pongo un preset. Bueno, tú puedes elegir. Hay algunos presets que te dan mayor contraste, o sea, puedes elegir. Por lo general, buscamos hacer más neutra la imagen. ¿Por qué? Porque al tener tu archivo de video, lo que estamos teniendo en realidad es un archivo como un RAW. ¿Ustedes entienden la diferencia entre un RAW y un JPG? Sí, Ok, bueno, pues cuando hacemos video, cuando hacemos la parte, tenemos un archivo digital que es como el RAW. O sea, es un archivo que es un negativo digital. Entonces, ese archivo tú lo vas a ingestar para la post, y entonces tienes más características que puedes trabajar. Seguramente han escuchado estas frases de todo se arregla en postproducción. No, la verdad es que no. Hay cosas que puedes, pues, equilibrar, hay cosas que puedes ajustar, pero no es que lo arregles. Un foco mal hecho no lo corriges. Una sobreexposición, tú puedes decir, bueno, pero lo coloco ahí, lo subexpongo. Sí, pero vas a perder la capacidad de transformar ese archivo, porque estás haciendo mal una exposición, porque estás haciendo mal un foco, o porque estás teniendo trepidación, o por lo que quieras de factores técnicos. Entonces, siempre tenemos que buscar estos factores técnicos que sean adecuados. Si tú no haces el white balance cada ocasión, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener un producto muy variable, y entonces cuando llegas te sientas en post, pues lo que vas a tener es más trabajo de corrección. ¿Por qué? Pues porque no hiciste la corrección desde la producción, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, el proceso que estamos trabajando es, haces la pre, vas a la producción y te vas a la post, ¿ok? Hasta ahorita estamos como en la pre y en la producción. Vamos a llegar a lo de post, pero en ese sentido necesitamos ir como definiendo, ¿no?, cuáles serían tus parámetros de proyecto y cómo los aplicas, ¿no?, para que justamente hagas tu producción. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? Profe, ¿el programa que estaba utilizando es Premiere o DaVinci? No, en este caso estaba ocupando Final Cut. Va. Supongo que en Premiere están las mismas herramientas para hacer esto, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso Premiere se juntó con algo que es Lumetri. Entonces tienes que activarlo dependiendo de la versión. Lo que yo hice fue como una corrección manual. Justamente para eso, para que no dependas de, es que no tienes el preset que tiene DaVinci, o no tienes una herramienta que tiene Premiere. O sea, esto que hice lo puedes hacer en cualquier software. Software respetable, ¿no?, de edición, que debe tener para ajustar exposición, ganancias, color, ¿no? Entonces, en este caso te digo, creo que a partir de la versión 2015, creo que 2015, Premiere ya tiene como este ajuste de color, con lo de Lumetri,
Y entonces tú entras así como a un, no sé si incluso ubicas que están los espacios de edición, que tienes espacio de audio, espacio de video, y hay una parte de que es de corrección de color. Sí. Ah, pues ahí vienen todas estas características, ¿no? O sea, ahora sí que ahí no hay pérdida en eso, ¿no? Porque justamente para eso los hago como más manual, para que lo puedan hacer en cualquier software. A lo mejor, por ejemplo, eso pasa en Premiere, que dices, bueno, es que no tiene letterbox, ¿no? Pues le pones dos placas, bueno, dos placas negras, o le pones una capa de ajuste encima que tenga un recorte. Y entonces, pues ahí está tu letterbox, ¿no? Va, gracias, profe. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? ¿Sí lo entendieron o solo me gasté mi garganta así, gratuitamente? Sí, sí, bueno, sí. Yo les decía a mis compañeros que tengo un poco de miedo porque hay muchas cosas en que fijarse y pues yo, por ejemplo, pues sé lo básico de lo de la edición, ¿no? O sea, nunca había visto esto de las correcciones de color y, y pues sí, pues las cosas que nos dijo de que desde el principio hay que fijarse en esas cosas para que no tengas tanto trabajo que hacer, pues está bien. Y pues sí, supongo que si no sabemos utilizar alguna herramienta o así, pues también es bueno pues checar videos en YouTube de cómo se hace y pues no sé si aquí también aplique lo de que nos decían en ¿cómo se llama? En radio, de que pues ahí nos decían utiliza mucho tu oído. Yo creo que hay que utilizar mucho tu vista, la perspectiva que tienes, ¿no? De cómo qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres dar a entender con los luces, perdón, con el color, por qué quieres utilizar esto, por qué quieres resaltar aquello. Supongo que es lo que debemos de fijarnos. Sí, bueno, varios puntos bien lo que dices, pero varios puntos que retomaría. El primero, no tengan miedo, ¿no? O sea, finalmente, pues es así, pues acá están, es para eso. Se van a equivocar, punto. ¿Y por qué te vas a equivocar? Pues porque te sigues equivocando, aún lleves 20 años trabajando. O sea, nos sigue pasando. De pronto es, ching, no hice esto, o me equivoqué, o ahora, pues obviamente no tiene que pasar tantas veces, ¿no? O sea, te vas a equivocar, ¿por qué? Porque hay un factor que son demasiados elementos que están en juego. Entonces, por eso es importante también el trabajo en equipo, ¿no? O sea, que todos estén pendientes y que el mejor tip que creo que les puedo dar en cuanto al trabajo, en este caso en audiovisual, es que si cada quien está totalmente concentrado en el puesto que le tocó, van a funcionar. ¿Sí? O sea, creo que se los decía, yo, por ejemplo, he hecho cámara, ¿no? Y yo me concentro totalmente en la cámara. Y hay veces que le digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Tú dirige. O no me concentro en si el del audio está grabando o no. O sea, de algún modo él tiene que estar grabando. O sea, él tiene que saber que está, o sea, que debe de estar grabando. Entonces, yo creo que más bien pasen a esta etapa de disfrutar lo que están haciendo, porque además, es cierto, bueno, también ocupamos el oído, ¿no? Mucho la vista. Ahorita les voy a decir esto del oído, que van a hacer, porque ya vamos a entrar a lo sonoro. Pero tiene que ver mucho con la expresión. Entonces, lo que ustedes están haciendo es una expresión, justamente lo que dices, ¿qué quiero decir? Tú ahorita lo decías, bueno, en esta imagen, ¿qué quiere decir? Esta toma, ¿qué quiere decir? Uh-huh. Si se preguntan, ¿saben lo que es la teleología? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, busquen qué es la teleología para que expliquen eso. Pero, resumiendo, la teleología es
digamos, buscar la razón, o sea, el por qué. Y aquí aplica mucho esto. O sea, ¿por qué estoy haciendo este plano y no otro? ¿Por qué tiene este color y no otro? ¿Por qué tiene este sonido y no otro? O sea, necesitan buscar el por qué, o sea, están aplicando algo, ¿sí? Entonces, esa fue justamente el valor que quería aplicar hoy con lo de la corrección de color. Uno, para decirles, necesitan ser parejos en lo que están haciendo, que no tengan estos saltos, estas variaciones, por ejemplo, en la imagen, el color, en la exposición. Pero también es así de qué quieren decir. O sea, necesitan pasar al, ok, estoy diciendo algo, pero ese algo, ¿qué significa? ¿O qué quiero decir? Por eso, lo que a veces hablábamos de los clichés y estas cosas, pues no está tan padre, porque al final termina sin decir algo, ¿no? Y bueno, yo leí, por ejemplo, uno de los guiones con el equipo de cast, y les hablaba de la potencia del mensaje que tiene su guión, ¿sí? Que ojalá que esa potencia del guión, pues ya cuando lo realicen, pues termine siendo también muy potente audiovisualmente, ¿vale? Entonces, o sea, justamente están para eso, para que vayan practicando. Estos ejercicios son para que corrijan, o sea, son ejercicios correctivos. Por eso es importante que los hagan, ¿ok? Entonces, en ese punto, no tengan esa ansiedad, no voy a decir miedo, sino esa ansiedad de, y si no me sale, porque les voy a decir la neta, es que, por ejemplo, a mí me sigue pasando, ¿no? O sea, porque llegas y empiezas a grabar y sí existe esa ansiedad de, híjole, y si no me sale bien el foco, y si a la mera hora no grabé, ¿no? Ya saben. O sea, todos esos pensamientos que surgen. Pero en mi caso, digamos que yo lo supero, o lo superé, diciendo, pues es que es la parte que me emociona, que cuando termino de grabar, llego a la oficina o llego a la casa o lo que sea, veo mi material y digo, esto quedó bien. A veces tiene sorpresas, a veces hay tomas que tú dices, son muy X, y tú las ves y dices, ay, qué bonita. Y a veces ahí mismo tú dices, esta me quedó súper bien. Y ya cuando la ves dices, ¿de acuerdo? Entonces esa sorpresa que tienes del material, pues es lo padre, ¿no? Entonces, yo más bien les diría que transformen esa especie de ansiedad, ¿no? En algo pues, positivo, ¿no? Y justamente piensen en eso de la teleología. Búsquenla, si no, ¿no? Y lean acerca de eso, porque justamente se trata de ese razonamiento del por qué están haciendo las cosas. Porque si no, o sea, yo lo que quiero aquí es crear realizadores, ¿no? O sea, las habilidades técnicas y todas esas cosas está bien, pero pues eso es instrucción y eso pues, a lo mejor lo aprendes en un video de YouTube, ¿no? O sea, yo lo que quiero aquí es realizadores que piensen qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y que tengan además la capacidad técnica de poder ejecutar. Entonces, bueno, ahora ustedes piensen en eso. Bueno, ¿hay algún otro tema que quieran tratar antes de irnos? Yo le quería hacer una pregunta. En cuanto a la temperatura, lo que pasa es que nosotros habíamos pensado grabar primero unas escenas, bueno, por ejemplo, grabar primero la escena 3 y 4 y después la 1 y 2, porque uno de los compañeros pues, tiene que irse y ese que va a actuar en esa escena. Para eso, para que no se note tanto el cambio de luz, porque supongo que en la mañana pues no va a ser tanta luz como a mediodía o cuando la grabemos. O sea, sí hay o sea, ¿usted qué nos recomienda ahí? Bueno, pues para hacer como la especie de continuidad, necesitas equilibrar la luz, como bien dicen. Entonces,
¿qué opciones tienen? Por ejemplo, más de que haya más luz, la luz cambia como en su temperatura, como decías al inicio. Entonces lo que tienes que buscar es equilibrar la luz. Si, por ejemplo, temprano, digamos, que tienes, no sé, 4000 en la temperatura, y más tarde tienes 6000, ¿qué haces? ¿Cómo puedes hacer que ambas tengan 6000? Le meto más temperatura a la imagen, ¿no? De la que tiene 4000. ¿Y cómo le metes más temperatura? Ay, no sé, perdón. ¿Le agregas más luz? O sea, por ejemplo, yo apago una lámpara, tengo menos temperatura. Si yo le meto una lámpara, tengo más temperatura, porque tengo más luz. Entonces está registrando más luz. Ahora, lo que tienes que checar, por ejemplo, pues es más o menos qué tonalidad quieres. Porque incluso lo podrías hacer, dicen una lámpara, bueno, puede ser, ahí te metes en el rollo de pues, sacar una lámpara, bla, bla, bla. Pero incluso lo puedes hacer con los Alka-Seltzer. Buscas la fuente de luz y calientas el espacio. Y le aumentas la temperatura. O al revés. Cuando tienes más luz, la reduces. ¿Cómo la reduces? Ahí dices, bueno, es que está el sol. ¿Cómo le bajas el sol? Con bueno, esa cosita, se me olvidó el nombre, perdón. Lo que, ya. Con una gasa, ¿no? O sea, digo, factiblemente sería pues un bavenet, ¿no? Se llaman bavenet. Entonces, que son unas como gasas, bavenet, que son unas como gasas que pues te sirven para disminuir la luz. Si, por ejemplo, tus tiros son más cortos, agarras el mismo Alka-Seltzer y lo filtras. Al meterle el difusor, pues le bajas, o sea, la luz es más suave, le aterrizas, digamos, y la disminuyes. ¿Sí? O sea, pueden hacerlo en el orden que ustedes decidan. Y si quieren buscar esta continuidad, o sea, en cuestiones de temperatura, necesitan pues incrementar la temperatura o reducirla. Y pues eso se hace incrementando luz o quitando luz. ¿Va? Ahora, Ok, gracias. si son tiros amplios, pues ahí es el problema, ¿no? Porque pues, sí necesitas ya el super bavenet, ¿no? ¿Va? Bien, ¿qué más? Dime, Gonzalo. Profesor, del plan de trabajo en los dos últimos, no, en el antepenúltimo y en el último cuadrito de la derecha, ¿qué son exactamente? Si quiere le comparto pantalla. Sí, si lo tienes abierto, más fácil. Aquí está, este y este. Eso te habla de lo que son los octavos. Ajá. Y el otro lo que es la página. Página. Ah, la O sea, página del qué? pues del guión. Del guión. Ok, ok. ¿Va? Ahora, Vale. algo que quiero decirles. Si en algún momento uno de estos formatos, tú dices, pues a mí no me sirve esto de los octavos, o en el shot list tú dices, bueno, yo no quiero ponerle descripción, lo pueden quitar, ¿saben? O sea, Ok. hay que ser muy flexibles en cuestiones de los formatos. O sea, yo les paso ese formato que es, digamos, académico, ¿no? Donde dices, ah, bueno, son los octavos, días. O sea, si lo puedes utilizar, está súper bien. Pero si en algún momento tú dices, a ver, en este formato esto no me funciona y me está generando más conflicto, retíralo, ¿no? O sea, Ok. no pasa nada. Es que ¿Va? aquí, bueno, aquí ya tengo el plan de trabajo para mañana, pero nada más es una página de guión.
¿estaría bien trabajar con el octavo? O Entonces, o sea, si para ti no es necesario, y ya tienen, o sea, en este caso, como pues es un cine minuto, pues no tiene tanto chiste, porque seguramente vas a terminar con escenas de un octavo, ¿no? Con 8 escenas de un octavo. Ahora, es bueno porque lo puedes contemplar. Yo qué te recomendaría y cámbiales el tono. Por ejemplo, dices exterior día. Si ves en el de Google, ¿no? Cuando hablan del exterior, por ejemplo, creo que le ponen amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, tú visualmente ya puedes decir son exteriores. O sea, en este caso, pues da un poco lo mismo porque todos son exteriores. Pero ya cuando trabajen con interiores día-noche, bueno, pues ahí trabajar más. Y lo de los octavos, pues ahí tú puedes definir dependiendo qué tan larga sea la escena. A lo mejor hay una escena que como tiene mucha descripción, se va a llevar 2 o 3 octavos. Esto puede ser variable en este caso porque no traen el diálogo. ok, Eso, digamos, es lo complicado de este ejercicio, ¿no? O sea, cómo calculas el tiempo. vale. ¿No? Sí, gracias, profe. Gracias. ¿Algo más? Antes de darles las indicaciones de mañana. ¿No? Bueno. A ver, entonces, mañana hay que hacer voy a parar yo también la grabación, ¿eh?